Muy bien, el índice de masa corporal es un índice que les ayuda y les sirve para catalogar a los pacientes como si es como que tuvieran bajo de peso o están con sobrepeso o están dentro de un parámetro normal. El índice de masa corporal se saca dividiendo el peso sobre la talla al cuadrado, ¿no es cierto? Y en general nos va a servir para ver si es que el varón o la mujer está con pérdida de peso, con bajo peso ponderal o está con sobrepeso u obesidad. ¿Ok? Para eso nos sirve el índice de masa corporal. Muy bien. Entonces, si ustedes tienen a un paciente que se ha operado y está desnutrido, obviamente si es una cirugía, por ejemplo, de emergencia, no van a poder hacer nada por este estado nutricional antes de la operación. ¿Ok? Porque es una situación urgente, se tendrá que operar el paciente. Pero después de la operación, sí tienen que actuar, ¿no? Y tienen que actuar rápido. Entonces, a un paciente desnutrido que llega a intervenirse por una cirugía de emergencia, se le debe dar o se le debe iniciar la nutrición rápidamente, ¿no? Si es que se ha hecho alguna cirugía en el abdomen que impide dar medicación o dar la alimentación por vía oral o darle alimentos en forma normal, lo que se tiene que plantear es darle nutrición artificial. La nutrición artificial se puede hacer de dos formas. Darle por la boca o por la vía digestiva, a eso se llama la nutrición enteral, o se le da por vía endovenosa, y a eso se le llama la nutrición parenteral. La nutrición enteral puede ser oral, puede ser gástrica o puede ser yeyunal, ¿no? Dependiendo qué es lo que tenga el paciente y cuáles sean las características esenciales. Por ejemplo, no se podrá dar vía oral la nutrición enteral cuando el paciente tiene un problema esofágico, ¿ok? Ha sido sometido a una cirugía de esófago, por ejemplo. En ese caso se dará una nutrición gástrica. No se podrá dar nutrición gástrica, por ejemplo, en pacientes sometidos a gastrectomías por cáncer de estómago o los que han sido sometidos a cirugía de Whipple, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un tumor en páncreas. Entonces, ¿qué cosa se le debe dar en ese caso? Nutrición yeyunal. Si eso no es posible, recién se debe hacer la nutrición parenteral. La nutrición oral básicamente se le da al paciente el, el suplemento nutricional o la nutrición completa, si se le da todo en forma total, vía oral, semejando a la ingesta de alimentos. ¿Ok? La gástrica tiene la ventaja de que se puede dar en bolos. O sea, ustedes pueden dar 100 mililitros cada 4 horas, cada 5 horas o cada 3 horas. Pueden darle en bolos. ¿Por qué? Porque el estómago va a tener cierta capacidad de almacenamiento. ¿Ok? Y no va a haber ningún problema en ese sentido. Cuando se da una nutrición yeyunal, la nutrición yeyunal sí debe ser en forma continua. ¿Ok? Se usa una bomba de infusión y se tiene que dar de las 24 horas, en general se usan 20 horas para dar la administración de alimentos, ¿ok? O de suplemento nutricional y se deja 4 horas en reposo y así sucesivamente. Cuando no se puede dar nutrición enteral, cuando hay una obstrucción intestinal, obviamente los alimentos no van a progresar. Cuando hay hemorragia digestiva, también no se puede dar. Cuando hay mala absorción, si no se absorbe, ¿para qué le van a dar nutrición enteral? Si hay patología inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, por ejemplo, no se debe usar la vía digestiva, ¿no? Obviamente porque no se va a absorber. Si no pueden dar la nutrición enteral, pasan a la nutrición parenteral. La nutrición parenteral puede ser total o puede ser parcial, ¿no? La total, conocida como NPT, así se llama, es aquella que va a dar carbohidratos, lípidos y proteínas por vía endovenosa. O sea, las tres sustancias, carbohidratos, lípidos y proteínas. Además, se dan elementos trazas, ¿no? Vitaminas, oligoelementos. La nutrición parenteral parcial es aquella nutrición en la que uno o más componentes no se da por vía endovenosa,
se le puede dar de repente solamente carbohidratos y lípidos y no se da proteínas, o se le da proteínas y carbohidratos, ¿ok? La única contraindicación que tiene la nutrición parenteral es cuando la vía enteral es posible, o sea, si es que se le puede dar por vía oral la nutrición, la vía parenteral está contraindicada, ¿ok? Porque tiene muchos más riesgos de infecciones, de sepsis y de complicaciones respecto a la vía enteral. Muy bien, este es un gráfico que más o menos les muestra cómo se hace la nutrición enteral y parenteral, ¿no? Tenemos a la derecha un gráfico, un esquema, en el cual se hace o se coloca para dar una nutrición enteral al estómago, una sonda nasogástrica o una gastrostomía, ¿no? Mediante la cual se puede infundir la sustancia nutricional, que en general es líquida, al estómago. Si esto no es posible, se tiene que usar una yeyunostomía, ¿no? Se pone una sonda especial que va a llegar hasta el yeyuno a través de la piel, o se coloca una sonda nasogástrica, ya no es, sino es nasoyeyunal, una sonda mucho más grande que llega al estómago, llega al duodeno, pasa y llega hasta el yeyuno. Y ahí se empieza a infundir la sustancia osmótica, ¿no? La sustancia de nutrición enteral. Si no es posible la nutrición enteral, se usa la nutrición parenteral. La nutrición parenteral total, ¿no? En la que van a dar carbohidratos, proteínas y lípidos a través de la vía endovenosa, se hace mediante una vía central. Ojo, ese es un dato muy importante, podrían preguntarles. Para dar una nutrición parenteral total, sí o sí se debe usar una vía con un acceso central, ¿ok? ¿Por qué? Porque si le dan por vía periférica, esa vía no va a durar 24 horas, se va a irritar, ¿ok? Y va a ser una flebitis marcada, van a tener que retirarla. Siempre se usa la nutrición parenteral total en una vía central. La nutrición parenteral parcial, ¿no? Sin alguno de los componentes, se puede dar eventualmente, y si es por un corto periodo de tiempo, por vía periférica. Pero lo ideal es usar la vía central en todos los casos. Pero la que sí o sí deben usar la vía central siempre es la nutrición parenteral total. Muy bien. La pregunta 17 dice, ¿en cuál de las siguientes situaciones indicaría nutrición enteral? O sea, por vía digestiva, ¿verdad? En pancreatitis aguda, en obstrucción intestinal, en hemorragia gastrointestinal, en fístula intestinal baja o en exacerbación aguda de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿En cuál de las siguientes indicaría nutrición enteral? Dice. A ver, vayamos. ¿En cuál no indicarían definitivamente? En la obstrucción, ¿no es cierto? En la obstrucción intestinal no indicarían nutrición enteral, ¿no? Por obvias razones, no hay pase de los alimentos hacia la parte distal. En hemorragia gastrointestinal tampoco, ¿no es cierto? No hay que dar. En exacerbación aguda de la enfermedad inflamatoria intestinal tampoco. Les quedaría dos, en fístula intestinal baja o en pancreatitis aguda. ¿En cuál darían nutrición enteral? ¿Qué hacen con la pancreatitis aguda? Eso, ¿no es cierto? Le dejan en reposo gástrico. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a usar la vía digestiva, indefectiblemente el páncreas va a empezar a funcionar, ¿no? A secretar la secreción exócrina, y eso es lo que va a perennizar la pancreatitis. Entonces, en pancreatitis aguda la pancreatitis aguda es una de las indicaciones de nutrición parenteral, ¿ok? Especial, obviamente si es severa, ¿no? La fístula intestinal baja, llamada baja por el gasto bajo que tiene o por la localización baja en el intestino, ¿no? Se puede llamar fístula intestinal baja por dos razones. Si su gasto es bajo, es menos de 200 mililitros en 24 horas, es fístula intestinal de gasto bajo. O
De localización anatómica baja, si está por debajo de la válvula ileocecal. Es de localización anatómica baja también. Se puede llamar fístula intestinal baja. En cualquiera de los dos casos se puede dar nutrición enteral. ¿Ok? La nutrición enteral entonces se puede dar y se debe dar en pacientes con fístula intestinal baja. ¿Okay? Es uno de los puntales del tratamiento. Cuando la fístula intestinal es de gasto alto, en esos casos es mejor no dar nutrición enteral, porque todo lo que le den va a salir por la fístula. ¿Ok? Muy bien. La siguiente, vamos a hablar de la pregunta 18, ¿no? Habíamos hablado de los problemas respiratorios, las patologías cardíacas, los problemas nutricionales. Existe también los problemas que derivan de nefropatías, ¿no? Es muy frecuente que uno se tope con pacientes que tienen algún grado de insuficiencia renal y tengan una enfermedad que debe ser resuelta mediante cirugía. Muchas veces hay pacientes que tienen un riñón excluido, o sea, que ya no tienen función renal y están en diálisis. Estos pacientes tienen normalmente en la hemodiálisis, por ejemplo, hacer su diálisis 3 veces por semana. ¿Ok? En estos pacientes muchas veces hay que tener ciertas atingencias para poderlos operar, ¿no? Hacer coincidir las diálisis con el día quirúrgico. De ahí viene la pregunta, dice, el momento de realizar diálisis en el paciente quirúrgico con insuficiencia renal crónica es, ¿cuándo se le debe hacer? 48 horas después de la cirugía, 24 horas previas a la cirugía, 6 horas antes de la cirugía o en forma precoz en el posoperatorio. O B y D son correctas. ¿Cuál será? Antes de la operación, ¿cuándo deben hacerle diálisis a un paciente? Ok, 24 horas antes se le debe hacer. ¿Ya? 24 horas antes de la cirugía el paciente debe ser hemodializado. ¿Por qué 24 horas antes? ¿Por qué no menos? En general, cuando se les hace la diálisis o la hemodiálisis, los pacientes pueden tener alguna alteración de la coagulación, ¿ok? Por el uso de usar los aparatos, de la anticoagulación que se usa cuando los van a hemodializar. Entonces, para que esto revierta hay que esperar 24 horas por lo menos. Y después de la cirugía se debe hacer en el inmediato plazo posible. O sea, se opera el paciente, si se puede hacer dentro de las 6, 8, 12 horas de la cirugía, se debe realizar la hemodiálisis, ¿no? Lo antes posible, en cuanto se pueda. Normalmente un paciente que se opera y tiene una insuficiencia renal va a tener alteraciones electrolíticas. Especialmente va a tener una elevación del potasio, un aumento del sodio, ¿no? Aumento del bicarbonato, si es que empieza a hiperventilar o si es que hay mucho trauma quirúrgico, puede haber acidosis. Eso se va a corregir con la hemodiálisis. ¿Ok? Entonces, en un paciente normal que tiene una función renal normal, el riñón es el que da la regulación las primeras 6 a 8 horas después de una cirugía y esas alteraciones electrolíticas las va a regular. Pero en estos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, terminal, que se hacen hemodiálisis, en general la hemodiálisis debe ser precoz, lo antes posible después de la cirugía, ¿no? Entonces la respuesta acá es la E, perdón. 24 horas previas a la cirugía y después en forma precoz en el posoperatorio, ¿no? En cuanto se pueda realizar la hemodiálisis. Muy bien. La pregunta 19 dice, el examen auxiliar útil para valorar el riesgo de complicaciones en pacientes renales intervenidos quirúrgicamente es la urea, el potasio sérico, la depuración de creatinina, el dosaje de gases arteriales o la creatinina. ¿Cuál será? Tienen un paciente renal, ¿no es cierto?
un nefrópata que va a ser operado. ¿Cuál es el examen auxiliar que le sirve para decir que este paciente puede o no tener complicaciones renales posoperatorias? La urea y el potasio sérico en general en los pacientes con insuficiencia renal, si están bien controlados, deben estar normales, ¿no es cierto? Deben tener cierto, si están en hemodiálisis, van a estar normales, salvo que no estén en ese caso. Pero la urea en general depende mucho de la nutrición también. Los gases arteriales no tienen que ver con la patología renal en general, ¿no? Más dependen de patologías respiratorias, de la ventilación. Les queda dos, la depuración de creatinina o la creatinina. ¿Cuál de ellos servirá? ¿Cuál será más sensible? La depuración, ¿no es cierto? La depuración de creatinina es el examen auxiliar más útil, ¿no? Para valorar el riesgo. La depuración de creatinina, esta es la fórmula, ¿no? Ustedes la saben, esto no es que se les envía por correo o lo pueden bajar del portal, se los menciono nada más, ¿no? Es distinta en hombres que en mujeres, ¿no? En general en mujeres hay un factor de corrección, ¿no es cierto? Es 0.85. Bien. La pregunta 20 dice, en el manejo prequirúrgico se debe tener en cuenta, ¿qué cosa? Suspender la aspirina 10 días antes de la operación, suspender la warfarina 72 horas antes de la operación. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un factor de riesgo importante para complicaciones pulmonares. Se debe de suspender una cirugía electiva en caso de paciente VIH positivo. El riesgo de contagio de hepatitis B es más alto que el de VIH. ¿Cuál será la respuesta ahí? A ver, dice, en el manejo prequirúrgico se debe tener en cuenta. Leyendo las alternativas, ahí le falta el excepto, ¿ya? Todas son correctas, excepto una. Agréguenla en la pregunta 20. En el manejo prequirúrgico se debe tener en cuenta, excepto. A ver, vamos. Dice, suspender la aspirina 10 días antes de la operación. ¿Será o no? Se debe suspender la aspirina. Hay pacientes que toman aspirina, ¿no es cierto? Todos los días. ¿Para qué toman aspirina todos los días? Como antiagregante, ¿verdad? Que tienen fibrilación auricular, que tienen alguna patología cardíaca, ¿no? Para evitar émbolos. Muy bien. ¿Por qué 10 días antes? ¿Cómo es la fijación de la aspirina a la plaqueta? Es una reacción irreversible, ¿verdad? O sea, cuando uno toma la aspirina y lo toma en forma crónica, la fijación de la aspirina a la plaqueta, la inactivación o la disminución de la función se da en forma irreversible. Entonces hay que esperar que esa plaqueta se renueve, que muera. La vida media de la plaqueta, ¿cuánto es? ¿No es cierto? Más o menos, 7 a 10 días, ¿no? El promedio es 7. Entonces, después que antes de la operación, uno 10 días antes debe de dejar de tomar la aspirina. ¿Para qué? Para que la población plaquetaria se renueve y sean plaquetas nuevas las que están en circulación, ¿no? Y no tengan el problema de sangrado. Muy bien. Suspender la warfarina 72 horas antes de la operación. ¿Será cierto o no? ¿Qué es la warfarina? Es un anticoagulante, ¿verdad? Es un cumarínico, sirve para anticoagular, ¿no? Pacientes que tienen válvulas protésicas, por ejemplo, ¿no? Pacientes que han sido operados del corazón y tienen la posibilidad de hacer trombos. Estos pacientes se anticoagulan. O pacientes que han tenido hace muy poco trombosis venosas profundas. Esos pacientes están anticoagulados. Para ser operados deben de suspender la warfarina, ¿no? Más o menos 72 horas antes de la operación, eso es cierto. Les podrían preguntar, suspenden la warfarina 72 horas antes de la operación. ¿Y qué los protege de no tener émbolos? ¿Qué deben hacer? Tienen que usar profilaxis de trombosis venosa profunda, o sea, heparina.
¿no? La heparina normal, 5.000 cada 12 horas, o la heparina de bajo peso molecular. Igual que estarían haciendo la prevención de una trombosis venosa profunda, ¿no? Eso se hace. Se opera y después tiene que reiniciar, tiene que volver a empezar a tomar la warfarina inmediatamente se pueda, ¿no? A las 8, 6 horas, 12 horas, cuando reinicie la vía oral, debe empezar a tomar la warfarina de nuevo. ¿Okay? Y cuando el paciente sale de alta, un paciente que está anticoagulado, ¿no? Se tiene que hacer controles del tiempo de protrombina. Cuando se da digamos, un nivel de anticoagulación adecuado, el INR se debe medir, más de 2.5 por lo menos, se puede ir de alta. ¿Okay? Mientras tanto, debe permanecer hospitalizado, controlado y usando heparina, ¿okay? Como profiláctico. Muy bien. Dice, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un factor de riesgo importante para complicaciones pulmonares. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? El otro factor importante, ¿cuál era? El tabaco, ¿no? El hábito de fumar. Muy bien, se debe suspender una cirugía electiva, o sea, una cirugía que no sea de emergencia, ¿no es cierto? En caso de paciente VIH positivo. ¿Será cierto o no? No, no es cierto. No se puede suspender un paciente por que tenga diagnóstico serológico de VIH positivo, ¿no? Se gana una denuncia si hacen eso, es discriminación. No se puede hacer. Lo que se debe hacer es se debe proteger, pues, ¿no? El instrumental, se debe proteger el personal que va a entrar a la operación, pero no se puede suspender una cirugía por eso. El riesgo de contagio de hepatitis B es más alto que el de VIH. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no? En el contexto quirúrgico estamos hablando, ¿no es cierto? Si ustedes se hincan con un paciente con hepatitis B y se hincan con un paciente con VIH, probablemente es mucho más fácil contagiarse, se van a contagiar de hepatitis B y no de VIH, ¿no? La posibilidad de contagiarse de VIH es bastante baja. La posibilidad de VIH, de contagiarse de VIH mediante un accidente laboral, mediante una punción, aumenta si el paciente tiene comorbilidad. Si es que es un paciente que, por ejemplo, tiene VIH y además hepatitis C, es más probable que se contagie. Si es un paciente que tiene VIH, hepatitis B, también es más posible que se contagie. ¿Okay? Es más riesgoso. Muy bien, aquí la respuesta es la D, ¿no es cierto? No se debe suspender una cirugía electiva en caso de paciente VIH positivo, pues no, eso definitivamente no. Muy bien. Después de hacer la preparación preoperatoria del paciente, el paciente entra a sala de operaciones, ¿verdad? Se hace la cirugía, la que está planeada, y después de terminar la cirugía, inmediatamente uno está terminando la operación o hace la incisión, ya está empezando el cuerpo con el proceso de cicatrización. La cicatrización en sí va a tener 3 fases, ¿no? Una primera fase, en la cual se llama fase de sustrato, es la que se inicia en cuanto se inicia la agresión, ¿no? Se hace la incisión, se hace el corte, empieza la fase de sustrato. Esta fase se caracteriza por ser inflamatoria, exudativa, se llama también retardante, dura los primeros 3 días en general, puede durar 4 hasta 5, pero en general dura los primeros 3 días. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber un sangrado, las plaquetas van a formar un coágulo, van a formar la costra y van a empezar a migrar de la sangre las células que van a empezar a producir colágeno, ¿no? Para pasar a la siguiente fase, la fase proliferativa, ¿no? Los fibroblastos van a empezar acá a producir colágeno. ¿Para qué? Para hacer la unión, para formar puentes en las heridas. Esta fase va a durar entre 4 y 20, 21 días. ¿Ok? Esta fase es la fase proliferativa, donde la herida se va a ver un poquito tumefacta, los bordes van a ser más sobreelevados y posteriormente empieza la fase de remodelación o resortiva se llama, donde la cicatriz empieza ya a aplanarse y empieza a desaparecer. Dura desde el día 21 a más, dependiendo de la zona, de la piel o del órgano que se haya lesionado, puede durar
un mes, 2 meses, 6 meses, un año, etc. ¿Ok? Estas tres fases no son excluyentes, se superponen una con otra. ¿Ok? No es que una fase termina la primera fase y arranca la segunda, o termina la segunda y arranca la tercera, ¿no? Estas fases, las tres, se van a superponer, ¿no? Entre ellas. Y esta cicatrización va a depender de algunos factores, ¿no? Factores locales y factores sistémicos. Esto deben de recordar. El factor local principal para la cicatrización es la oxigenación de la herida. ¿Ok? Si una herida tiene un adecuado aporte de oxígeno, esa herida va a cicatrizar rápido y va a cicatrizar bien. Los factores sistémicos pues dependen de muchas cosas. Uno es causas agudas, hipotensión, infecciones. Va a depender también de patologías crónicas, diabetes, cáncer, o pacientes que están tomando inmunosupresores o corticoides. Estos van a hacer retardar la cicatrización de las heridas. Este es un gráfico que le muestra las tres fases de la cicatrización, ¿no? La fase de sustrato, seguida de la fase proliferativa, donde se van a acercar los fibroblastos, van a empezar a producir colágeno, y la fase resortiva, en la cual va a tender hacia la atrofia. Y aquí, en este gráfico de la derecha, se observa los días y se observa cómo se superponen las fases, ¿no? No son fases excluyentes, una termina y empieza la otra, ¿no? Son fases que se van a superponer. Muy bien. La pregunta 21 dice: los siguientes factores pueden retrasar la cicatrización de heridas, excepto una inadecuada aposición de tejidos durante la sutura, entre paréntesis, espacio muerto. Esto es seguido, ¿ya? Aposición, no es separado. B, isquemia por excesiva hemostasia quirúrgica. C, traumatismo de tejidos durante la cirugía. D, hipertiroidismo. Y E, traumatismo grave, ¿no? De estos, hay uno que no va a alterar la cicatrización, no va a retardar la cicatrización. ¿Cuál será? A ver, vayamos. Una inadecuada posición de tejidos durante la sutura, o espacio muerto le llaman. O sea, una posición de tejidos inadecuada significa que uno hace la sutura, pero hay zonas que no van a estar unidas los tejidos entre sí, y va a haber un espacio ahí. Ese espacio se llama espacio muerto. ¿Ok? ¿Eso retardará o no la cicatrización? Obviamente, ¿no? Porque va a haber un espacio que el cuerpo tiene que llenar. ¿Ok? Va a retardar la cicatrización. Muy bien. La otra dice, isquemia por excesiva hemostasia quirúrgica. ¿Será o no? Recuerden, ¿cuál era el principal factor local para una buena cicatrización? Una buena oxigenación. Lo contrario es la isquemia, pues, ¿no es cierto? Isquemia por excesiva hemostasia quirúrgica obviamente va a retrasar la cicatrización. Traumatismos de tejidos durante la cirugía. ¿Será o no? ¿Retardará o no? También, ¿no es cierto? Si lesionan ustedes los tejidos, si lesionan el borde, obviamente esa cicatrización se va a retardar porque el cuerpo va a tener que reparar más estructuras. Si es que más dañan, más estructuras va a tener que reparar el cuerpo. Un traumatismo grave también, ¿no es cierto? Un traumatismo grave por varias razones. Por razones locales, va a haber gran daño tisular, gran daño de tejidos, va a haber grandes tejidos que reparar, y cuando hay un traumatismo grave, en general los pacientes tienen pérdidas sanguíneas abundantes, hay hipotensión. Esta baja de presión hace que no haya un adecuado aporte de oxígeno a los tejidos, y eso va a retardar la cicatrización. Ok. El hipertiroidismo no tiene nada que ver con la cicatrización de heridas, pues, ¿no? De las enfermedades crónicas, la que más está en relación con alteraciones de la cicatrización son la diabetes, ¿ok? Y las enfermedades autoinmunes, ¿no? Tipo la artritis, la artrosis.
o los pacientes que están diagnosticados de cáncer y están recibiendo tratamiento con inmunosupresores también. Muy bien, la 21K es la D, la respuesta, ¿no es cierto? El hipertiroidismo. Muy bien, después que ustedes hacen un procedimiento, hacen una cirugía, tienen que darle el sustrato al cuerpo para que se realice la curación, la autocuración. La naturaleza actúe y se curen las heridas. Existen 3 tipos de curación de las heridas: de primera intención, segunda intención y de tercera intención. De primera intención son aquellas heridas limpias, ¿no? Aquellas heridas que tienen menos de 6 horas, que no están contaminadas, o aquellas heridas que se hacen en el quirófano, ¿no? Las incisiones en la piel que se hacen durante una cirugía programada o de emergencia. Estas normalmente, después de realizar el procedimiento o después de encontrar la herida que está limpia, se afronta, se sutura, ¿ok? A eso se llama primera intención, la curación por primera intención. La segunda intención es aquella herida la cual se deja que se cure sola, ¿ok? Por ejemplo, cuando se opera una cirugía en la región anal, ¿no? Se hace una fistulotomía, ¿ok? O una fistulectomía. Se saca la fístula y esa zona, ese hueco que va a quedar en la piel, se deja abierta. ¿Por qué? Por la contaminación que existe por estar cerca al ano y por el contacto con las heces que puede tener. Si ustedes suturan esa zona, lo más probable es que se infecte. Entonces se deja abierto y se espera que cicatrice sola, ¿ok? Otra es las mordeduras de perro, por ejemplo, ¿no? O las mordeduras humanas. En general, si es que no es en una zona noble, no es en la cara, no es en el cuello, no desfigura al paciente, esas heridas deben dejarse abiertas y que cicatricen solas. Solamente se hace lavados diarios y se espera que solo se vaya cicatrizando, solo se recupere. A eso se llama de segunda intención. ¿Ok? La tercera intención se da en aquellas heridas que al inicio están sucias, se hace una descontaminación y posteriormente se pueden afrontar, o se pueden cerrar o se suturan. El ejemplo clásico es en los pacientes que entran, por ejemplo, a operarse por cirugías muy contaminadas. Por ejemplo, una peritonitis. Uno entra a operar, la pus contamina la pared, se ensucia la pared, se contamina. Entonces, si ustedes suturan, la posibilidad de infección de esa herida es alta. Entonces, se puede dejar abierta la piel para lavar 3, 4, 5 días y cuando ya la posibilidad de infección ha disminuido, el paciente está con antibióticos, la herida se ve limpia, se hace la sutura. A eso se llama de tercera intención. ¿Ok? Eso tienen que recordar. Mucho se confunde la segunda con la tercera, ¿no? Incluso hay colegas cirujanos que dicen segunda intención cuando dejan abierta, lavan y después suturan. Ojo, ¿ok? Segunda intención es dejar que cicatrice solo, ¿no? Para que se acuerden, no hacer nada, dejarlo que cicatrice solo. Que se lava y se espera que cierre. La tercera intención es la que ustedes intervienen, lavan, limpian la herida, dan antibióticos. Cuando está herida, cuando la herida está limpia, la afrontan, ¿ok? Esa es la tercera intención. Ojo, ¿ya? No se olviden de eso. Muy bien.